programa Perspectiva Sociológica, programa de entrevistas y de información del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Como siempre, estamos anuentes a ver lo que ocurre en la coyuntura nacional y en este caso estamos trabajando sobre la base del mes de la patria como tal. Su servidor, José Clemente Lazo, siempre con ustedes y con la amiga Yanina Isabel Castro Cámara. Yanina. Sí, buenos días, tengan todos los radioescuchas, una vez más aquí en su programa Perspectiva Sociológica. Gracias, Yanina. Hoy, como habíamos prometido y hemos anunciado las semanas anteriores, estamos en el mes de la patria haciendo entrevistas a diferentes historiadores, principalmente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, para conversar un poco sobre el mes de la patria. Tuvimos ya al profesor Jonathan Chávez la semana pasada. Hoy nos acompaña la profesora Mirna Ortiz, directora de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades. Bienvenida, profesora. Gracias, muy buenos días a todos y bueno, esperemos que esta sesión sea una sesión de educación, más que nada, y fortalecer esa conciencia nacional. Muchísimas gracias, profesora. Bien, antes de iniciar tenemos que hacer algunas informaciones. Ya casi cerramos el año lectivo 2024. Estamos principalmente cerca de la última semana de clases y vienen los exámenes semestrales para nuestros estudiantes. El Departamento de Sociología ha tenido este año una excelente proyección en términos académicos. Hemos hecho actividades internacionales, hemos publicado algunos artículos y estamos trabajando precisamente en la proyección del próximo año 2025. ¿Qué nos espera el 2025, Yanina? Bueno, muchísimas más actividades, sobre todo esa visibilización de las ciencias sociales y de la Facultad de Humanidades a nivel internacional, una serie de congresos en las cuales algunos docentes van a estar participando a través de la unidad de investigación, pero también el fortalecimiento de la extensión, la universidad frente a las comunidades y los estudiantes principalmente de la Escuela de Sociología en el área de la investigación social. Excelente, Yanina. Hoy vengo vestido disfrazado de patria porque hay que estar celebrando constantemente. Vengo con mi sombrerito pintado. Para los que no me ven, estoy bien uniformadito el día de hoy. Bien, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a entrar en materia directamente con la profesora Mirna Ortiz. La profesora Mirna nos ha dicho que ella le gustaría hablar del 10 de noviembre de 1821. Un evento sumamente importante porque realmente es el inicio de la conciencia de independencia como tal de Panamá. Este grito de independencia da lugar a otros gritos dentro del país, ¿verdad? Así es. Que lleva a la consecuencia precisamente de nuestra independencia de Panamá de España. Hablemos del tema, profesor. Bueno, algo muy importante que hay que resaltar cuando hablamos del grito de la villa y los otros movimientos que se fueron dando en el Istmo de Panamá es que por lo general siempre se ve el 28 y resulta que se minimiza lo que ocurrió en el interior. Y cuando uno se adentra en las fuentes, ¿qué ocurre? Que tú vas a notar cómo los movimientos del interior van a presionar a la capital para que el 28 se diera. O sea que no es de la capital al interior como ocurría en otras partes de América, sino al revés. Aquí en Panamá empieza del interior hacia la capital. Excelente dato con respecto a esto, porque en efecto el sentimiento de identidad, de independencia como tal, está dentro del interior del país. Entonces usted dice que se adopta esa identidad como tal posteriormente hasta el 28 de noviembre de 1821. Me parece fabuloso, Yanina. Sí, por supuesto, hay todo un proceso, como usted muy bien lo señala, de movimientos independentistas que surgen del interior y que culmina el 28 de noviembre con el Cabildo Abierto en la Catedral, ¿no? Donde se da todo el proceso y la firma de cierta figura frente al Acta de Independencia. ¿Cómo se da ese proceso en el interior? ¿Qué es lo que motiva que desde el interior surja todo este movimiento hacia la capital? Bueno, cuando nosotros vemos el caso del interior, resulta que esto es un problema, diríamos, de vieja data. ¿Qué ocurría? Cuando se inician los movimientos independentistas en América, principalmente en Sudamérica, ¿qué pasa? El istmo es utilizado para organizar expediciones
hacia esos movimientos que se daban en el sur. Entonces, cuando eso se da, ¿qué ocurre? Los que vienen aquí para organizar esas expediciones exigen lo que es a la población, lo que es las contribuciones forzosas. Esas contribuciones forzosas no solamente eran en dinero, sino que iban voluntarios forzados, ¿ya? Unido a eso, también se utilizaron lo que era los recursos que tenía la iglesia. Y ustedes saben que dentro de la formación de la sociedad, ese papel de la iglesia jugaba un papel fundamental. Y eso de que le quitaran los bienes que tenía la iglesia para hacer guerra, pues como que eso no caía muy bien. Aparte de eso, todo el que se oponía, encarcelado. Y pues eso y otras cosas más que se dieron fue creando ese diría yo, sentimiento adverso a lo que era seguir fiel a España. Porque esa es otra característica que tenemos aquí en Panamá, que cuando se dieron los movimientos independentistas en América, notamos nosotros de que se dio el caso de que el Cabildo de Panamá y otros más se sumaron a ser fieles a España. ¿Ya? Pero eso fue por corto tiempo. En la medida en que se suprime el libre comercio, cambia la actitud de esos criollos que promovían esa fidelidad. ¿Ya? Entonces, cuando vemos nosotros la llegada del virrey Sámano, lo que es el capitán Morgión y demás, que exigen a la población de manera indiscriminada, eso va creando una atmósfera adversa. Y es ahí donde vemos nosotros de que ya la gente se va hartando, como decir, la copa empieza a derramarse, ¿ya? Y tanto es así que vamos a ver nosotros de que, por ejemplo, don Segundo Villarreal, que formaba parte del colegio electoral, va a ser uno de los que va a encabezar el movimiento en la villa. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se van formando los batallones y demás, llama la atención cómo la población se suma de manera voluntaria. Por ejemplo, hay un batallón de la Libertad que organiza Segundo Villarreal, y cuando uno ve, por ejemplo, Parita, cuántos voluntarios tenía, hacen una suma de 711 voluntarios. Y cuando vemos el caso de Natá, llama la atención que allí tenemos a Francisco Gómez Miró, que desdichadamente no se le ha hecho justicia a este hombre. Porque si bien Segundo Villarreal inicia el movimiento, cuando ya en la capital se tiene noticias de lo que ha pasado en la villa, se hace un cabildo en lo que es la villa, y ¿qué resulta? Que de la capital mandaron 2 emisarios, y la propuesta que le hacían a la gente del interior era de que desecharan esa idea de independencia y que bueno, se les perdonaba, y de esa manera aquí no pasaba nada. Y aquí vemos entonces la figura de Francisco Gómez Miró, que era de Natá, que lanza su proclama que hasta la última gota de sangre había que luchar por la independencia. Y eso levanta los ánimos a tal punto de que se le da una especie de ultimátum tanto a Santiago de Veraguas, que estaban relacionados con los de la capital, de que tenían un tiempo, ¿verdad?, perentorio para que se diera. Así mismo. Excelente. Bueno, un proceso histórico que lastimosamente en los libros de historia a nivel de lo que es la básica o la media no se rescata. Vemos totalmente otra discusión, otro contenido, y es una lástima que se espere llegar hasta el nivel superior para entender otra parte de la historia, que por supuesto deja mucho que decir cuando en un momento aquí hubo una discusión muy fuerte por parte del Departamento de Historia cuando se pretendía sacar el curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. O sea,
Un país que desconoce su historia, desconoce su identidad, y estamos proclives a que la conciencia sobre eso que se ha actuado o lo que a través de la historia ha acontecido en Panamá se desvanezca y tengamos una población totalmente inmersa en otras dinámicas. Una de las cosas que me llama la atención de lo que usted ha planteado, es excelente lo que Yanina expone, es precisamente uno, la pérdida del conocimiento sobre la historia, la poca importancia que se le da al 10 de noviembre, al 10 de noviembre de 1821, y que cada vez más desaparece de la conciencia de nuestros jóvenes como tal. Yo creo que el Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Sociología, porque estas preocupaciones son parte de la construcción de la identidad de las poblaciones hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer para recuperar esto? Porque mire, esta historia tan detallada como me la ha dado, sí conocía mucho de esto, pero debo confesar que hay detalles que no manejamos como tal y que genera precisamente al conocerla una identidad y quizás una importancia y un reconocimiento frente a la historia de Panamá. Si nosotros estamos en esta situación, ¿cómo estarán nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, frente a esta identidad, profesor? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la licenciatura, casualmente en estos días me llama un estudiante, bueno, ya no es estudiante, se graduó hace poco, y me dice: profesora, estuve en los actos de la villa, y es lamentable de que realmente la figura de Francisco Gómez Miró no se mencionó para nada. Y dice, y de acuerdo a lo que nosotros leímos y discutimos, si ese señor no hubiera encendido la llama cuando se dio la llegada de esos emisarios de la capital, posiblemente el movimiento de la villa hubiera fracasado. Imagínense que este personaje importante de la historia es ignorado, pero nosotros seguimos en el mito de Rufina. Hábleme de Rufina, que supuestamente no existió. Bueno, en el caso de Rufina, prácticamente no hay fuentes fidedignas que nos indiquen la existencia de esta señora. Prácticamente, en lo que yo he leído, muchas veces los pueblos tratan de crear como especie de un mito, de tal manera que fortalezca el movimiento que se da y la creencia de lo que se hizo en ese momento. Excelente, porque como dijimos, la gente sabe el grito de Rufina Alfaro, pero este personaje que está mencionando, que sí es parte de la historia como tal, ha sido totalmente ignorado. ¿Cómo logramos recuperar la historia tal cual es? Y usted, en su condición de directora de la Escuela de Historia, ¿cómo hacemos para que las mallas curriculares, la conexión de la Escuela de Historia con las escuelas secundarias pueda quizás ajustar los contenidos necesarios para que el chico entienda realmente qué es historia y qué es mito dentro de la enseñanza? Bueno, nosotros estamos trabajando en dos direcciones. Una, estamos promoviendo lo que es el acercamiento con el Archivo Nacional, que eso es fundamental, la fuente. Y lo otro, también con Meduca. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hemos instituido lo que es la Semana de la Historia precisamente con esa intención. Y la idea no solamente es llegar a lo que es el campus universitario, tanto así que nosotros hemos venido desde que la instituimos, la Semana de la Historia, hemos tratado de llegar a los centros regionales a través del canal de estéreo Educ Universidad, ¿es? El 507. Ya estamos llegando, hemos tenido afortunadamente el año antepasado y este año hemos tenido participación de profesores de Bocas del Toro, profesores de Darién, profesores de Azuero, de Santiago Veraguas y de Coclé. Entonces ya se están conectando más, pero queremos que también Meduca dé el aval para que esos profesores, ¿verdad?, puedan nutrirse con todo ese caudal de información que se da durante esa semana. Y esa semana no solamente hacemos
hincapié en los hechos ocurridos aquí hace mucho tiempo atrás, sino conectamos los hechos pasados con el presente. Eso es sumamente interesante. ¿Ya? Por supuesto, muy importante, sobre todo rescatar la historia tal y como acontecieron los hechos. Si bien hay un proceso de mito y hay que resaltar, los mitos indistintamente han generado un proceso de identidad, que es lo que ha hecho muchas veces a través de esta figura de Rufina Alfaro. O sea, hay discusiones si existió o no existió, no hay, a través de la ciencia, no hay evidencia que demuestre la existencia. Sin embargo, esta figura ha generado todo un proceso dentro de la propia Villa de los Santos y que se ha extendido a nivel nacional, tanto así que ya vemos distintas provincias celebrando sus propios gritos. Tenemos un Veragua que lo celebra el 9 de noviembre, Penonomé, distintas regiones que a la larga el mito quizás fortalece esos vacíos y trata de rescatar la identidad. Vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto y regresamos con su programa Perspectiva Sociológica a seguir discutiendo un poco sobre el 10 de noviembre, la identidad y la importancia que tiene la universidad para esto. En 1 minuto regresamos. Programa Perspectiva Sociológica, hoy hablando con la profesora Mirna Ortiz, directora de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades, en el que estamos hablando del 10 de noviembre de 1821, con una fecha importante que da lugar a la apertura de diferentes gritos en diferentes provincias y principalmente es el antecedente fundamental, o que, como ha dicho, obliga a las provincias de Veragua y el centro de Panamá a tomar la decisión de la independencia como tal. Nosotros hablábamos del papel del Departamento de Historia y también del Departamento de Sociología, porque nosotros siempre nos comprometemos con los directores que invitamos aquí para colaborar, trabajar en conjunto para proyectar lo que nosotros hacemos y que la universidad salga en términos de extensión y ofrezca precisamente los productos académicos que tenemos. Profesora, háblenos un poco de qué es lo que se está haciendo ahora en la Facultad de Humanidades, principalmente en la cátedra Bicentenario. Bueno, en la cátedra del Bicentenario, uno de los esfuerzos que se ha venido haciendo es la publicación, ¿verdad?, de documentos que prácticamente eran desconocidos. Uno de ellos va a ser la labor que había hecho el señor Nicolau, ¿verdad?, con el objeto del Acta de Independencia de la Villa de los Santos. Anteriormente, lo que era el movimiento de la Villa de los Santos se celebraba un 13 de noviembre. Sin embargo, existían las dudas porque unos opinaban una fecha, otra fecha, y lo cierto era que se celebraba el 13. Entonces el señor Nicolau se toma el trabajo, la tarea de buscar la fuente fidedigna, ¿verdad?, que certificara cuándo había ocurrido realmente el 10 de noviembre, lo que era el grito de la villa. Y es así como encuentra en Colombia, ¿verdad?, en el archivo, el Acta de Independencia. Entonces, hoy día lo que ha hecho la Comisión del Bicentenario es sacar una edición especial de tal manera que esa información sea conocida por propios y extraños. Porque muchas veces fuera de Panamá como que cuestionan, ¿verdad?, si somos realmente una invención propia o una invención extranjera. Y notamos nosotros pues de que se logró el cometido. Desdichadamente el libro se titula El grito de la villa. Se sacó una reproducción bastante pequeña que siento que es necesario, ¿verdad?, reproducirla más, cosa de que también repose en las bibliotecas de las escuelas, de las universidades, de los centros regionales. ¿Por qué? Porque ese va a ser un libro de consulta para tanto docentes como estudiantes. Excelente. O sea, ya iba un poco la pregunta y ya no la contestó, era dónde se podía adquirir el libro, pero bueno, tenemos ya ahí una deuda, es ver cómo se logra una reproducción, porque sin lugar a duda rescata un poco con evidencia los hechos que acontecieron y que ya no simplemente quede un mito, sino que a través de ciertas figuras se logre rescatar la historia del mismo.
Hay muchísimo por recuperar en la historia de Panamá. Mucho. Y esto es fundamental para la formación que estamos teniendo en la Escuela de Historia, principalmente en términos de investigación. Nuestros chicos, porque en evidencia se están yendo hacia la docencia secundaria, pero el tema de investigación quizás debemos atenderlo con mayor fortalecimiento para efectos de recuperar esta historia como tal, porque esto es un hallazgo reciente que ha tenido Ernesto Nicolau para efectos de enriquecer la historia del 10 de noviembre de 1821. Bueno, nosotros desde el Departamento de Sociología, la profesora Yanina Castro, que es la mano derecha en el departamento y coordinadora de extensión del Departamento de Sociología, y mi persona como director del Departamento de Sociología, estamos siempre anuentes a participar con usted. Nosotros tuvimos aquí también a la directora de la Escuela de Educación Física, tuvimos a la directora de la Escuela de Turismo Geográfico Ecológico, tuvimos al director del departamento también de Educación Física, hasta tenemos usted, precisamente porque tenemos la intención de que es importante el desarrollo de los estudios interdisciplinarios entre nosotros mismos, más allá de la formación que es importante para la universidad, pero la universidad es más allá que la formación profesional como tal, sino la producción científica de científicos sociales que están constantemente produciendo cosas. Entonces, efectivamente, antes de irnos, palabras finales, profesora, ¿qué nos recomienda? Bueno, pienso que tenemos una larga tarea, ¿verdad?, por proseguir. Y tal como decía usted, esto no puede ser trabajado de manera aislada, tiene que ser un trabajo de equipo. Tenemos que rescatar, ¿verdad?, ese sentir de la población panameña por estos movimientos que son los que nos dan ese sentido de panameño, ¿ya? Y bueno, estamos en la brecha, ¿verdad?, para seguir. Yo como docente sé que el trabajo no es fácil, pero cuando uno escucha a los estudiantes, ¿verdad?, la satisfacción que tienen de que yo sabía y he hablado con mi familia, no sé qué cuestión, incluso el tema de la invasión y demás, a uno eso lo llena porque uno dice, bueno, no he trabajado en vano, ¿ya? He sembrado mi semillita y eso está generando, ¿verdad?, frutos. Así que, bueno, cuenten con el Departamento de Historia porque sé que es una necesidad urgente del país. Sin lugar a dudas, o sea, el rescatar la historia nos permite generar esa conciencia que se ha ido perdiendo con el tiempo y sobre todo encontrar nuevas dinámicas de involucramiento a esos estudiantes que están llegando aquí, como también todos los nexos que ustedes están tratando de establecer con el Ministerio de Educación para adecuar la currícula y que la historia sea rescatada y contada tal cual sucedieron los hechos. Excelente. Bueno, nosotros en el Departamento de Historia tenemos algunos sociólogos que están trabajando en la historia social como tal. El histórico es el profesor Alfredo Figueroa Navarro, que ha tenido una producción prolífica en el tema de la reconstrucción histórica principalmente del país. También tenemos al profesor Olmedo Beluche con el mito de la independencia y el desarrollo de la leyenda negra sobre la base de los grupos económicos que llevaron adelante una independencia a conveniencia. Y tenemos también ahora último el profesor Paul Córdoba, que acaba de publicar un libro sobre el Darién histórico como tal. Y por supuesto, estamos a la disposición total de seguir desarrollando investigaciones para el año 2025 y hacer actividades que se promuevan hacia afuera y que se den a conocer los productos científicos que tenemos. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Nos despedimos este viernes. El próximo viernes anunciamos nuevamente, tenemos al profesor Fernando Aparicio para hablar un poco del tema del 28 de noviembre de 1821, nuestra primera independencia. Les pido entonces que nos sigan en las redes sociales, Sociología UP, para Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, entre otras redes sociales como tal. Nos despedimos una vez más. Muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos.